Muy bien, muchachos, en este video vamos a revisar el método de nodos, pero primero que nada hay que saber que este método, bueno, se aplica a un tipo de estructuras llamadas armaduras. Las armaduras están formadas por elementos lineales, o sea, vamos a llamar a vigas, ¿no? Tú unes un montón de vigas eh, unidas en los extremos. Eh, Básicamente una armadura es una estructura en la que tú agarras un montón de vigas, palitos, eh, bueno, cosas lineales y tú empiezas a unirlos en los extremos. En general, pues se pueden soldar por los extremos, pero vamos a considerar que están unidas por medio de pasadores. Pasadores o bisagras. Esto es para evitarnos los momentos de torsión o las reacciones de momento par que aparecen en los otro tipo de soportes, como los soportes fijos. Entonces, para evitar eso, vamos a unirlos por medio de pasadores y en este caso, pues solamente va a haber componentes horizontal y vertical, nada de momentos pares. Por ejemplo, yo tomo una viga cualquiera y la coloco aquí. Entonces, esta viga pues no puede estar flotando en el aire, así es que le vamos a poner un par de soportes, un soporte de bisagra y un soporte de rodillo. Además, digamos que esta viga tiene una longitud de 2 metros. Ok, entonces ahí esto no es una armadura. Para que sea una armadura tengo que colocar más vigas y empezar a unirlas por los extremos. Por ejemplo, puedo hacer esta figura. Ya, con esto ya he formado una armadura. De hecho, pues la armadura más simple que pueda existir, un simple triángulo. Pero otro elemento de las armaduras que vamos a tomar en cuenta es que las cargas solo se aplican o aplicarán en los nodos. Los nodos pues son los puntos de unión, ¿no? Donde se están uniendo las vigas, los extremos. Entonces aquí en esta armadura tendríamos tres nodos, el nodo A, el nodo B y el nodo C. Entonces ahí tenemos un ejemplo de armadura. Y bueno, las armaduras son la estructura básica, es el esqueleto de las cosas. Por ejemplo, una torre, vamos a poner aquí algunos ejemplos de armadura. Una torre de alta tensión, de esas que sostienen los cables eléctricos, pues es una armadura. Básicamente estamos hablando de un montón de vigas de acero que están unidas en los extremos y se forma una estructura pues alta que te permite sostener los cables. La ventaja de las armaduras es que son ligeras. Los elementos tienen que ser ligeros. Son ligeras y baratas de construir en comparación a estructuras sólidas. Pues también podríamos considerar que la Torre Eiffel también es una armadura, puesto que está formada por un montón de vigas. Aunque bueno, en el caso de la Torre Eiffel pues están soldadas, pero se puede considerar que es una armadura. También en una casa tú primero colocas las vigas, haces una estructura y sobre esta estructura pues ya le pones todo lo que le quieras poner, ¿no? Le pones piso, le pones ventanas, le pones lo que sea. Pero todos los edificios pues tienen un esqueleto de acero, que esa sería la armadura. En el caso de las armaduras simples, eh, la idea es que las figuras que se forman uniendo las vigas sean triángulos. Por ejemplo, yo coloco aquí una viga, coloco otra viga, formo un triángulo y a partir de ese triángulo puedo seguir poniendo más vigas
y formando más triángulos. Por ejemplo, esta armadura podría servir como un puente. Pero yo le puedo poner más y más triángulos y puedo hacer armaduras cada vez más complejas. La idea de que sean triángulos es porque el triángulo es la figura más resistente, la figura más estable. Un triángulo no se puede deformar, en cambio un cuadrado pues se puede deformar en un rombo. O sea, tú puedes aplastarlo y cambia de forma, ya no es un rectángulo. Pero los triángulos no los puedes deformar, entonces por eso es que son estructuras bastante estables. Bueno, ¿qué pasa entonces con todo esto respecto a las armaduras, respecto a las cargas externas? Cuando tienes una armadura, vamos a volver a poner esta armadura básica. Así, así, así. Bueno, más o menos. Esta armadura pretende ser un triángulo equilátero, aunque no parece muy equilátero. Mejor lo hago un poquito más derecho. Bueno, ahí está. Ya parece un poco más triángulo equilátero. Aquí tenemos un soporte de pasador y aquí un soporte de rodillo. Ok, entonces tenemos esta armadura y la idea es que soporte cargas. Vamos a ponerle una sola carga. Vamos a poner una fuerza hacia acá de 200 newtons. Recuerden que le había dado medidas a esta armadura de 2 metros, o se la vamos a dar de 2 metros. Y tenemos pues tres nodos. El nodo A, el nodo B y el nodo C. Bueno, entonces cuando una armadura es simple, tiene sus cargas en los nodos específicamente los nodos. La carga podría estar aquí en medio de la viga, pero eso no lo vamos a considerar ahorita. La idea es que esté aplicada en un nodo. Además de esta fuerza externa, esta carga externa, pues los soportes tienen sus reacciones. Por ejemplo, aquí habría una CY y aquí una AX y una AY, porque pues A es un pasador. Entonces tendría todas esas fuerzas, de las cuales tres son incógnitas. Bueno, aquí viene lo importante. Cuando las armaduras, las fuerzas aplicadas se aplican sobre los nodos, las vigas tienen fuerzas axiales. De hecho, solo hay fuerzas axiales. Fuerzas axiales. Estas fuerzas axiales pueden ser de dos tipos. Pueden ser tensión y compresión. Es decir, cuando aplicas cargas en los nodos, algunas vigas se van a comprimir como si se estuvieran apachurrando y otras vigas se van a estirar, entonces esas vigas entran a tensión. Por ejemplo, si yo aplico esta fuerza de 200, más o menos podría ser lógico considerar que la viga BC, esta de aquí, entraría en compresión, se empezaría como a aplastar debido a la fuerza de 200 newtons, y en cambio la viga AB podría estar en tensión, por como que se estiraría, ¿no? Si yo lo jalo a la derecha, pues la viga AB parecería estarse estirando, entonces entraría en tensión. Pero la viga de abajo, pues no es tan fácil de saber si se está tensionando o se está comprimiendo. Entonces la idea es encontrar un método que nos permita definir si una viga está en tensión o compresión y exactamente cuánto, porque la tensión o compresión se puede medir, es una fuerza. Es una fuerza que se llama fuerza interna. La tensión y compresión son fuerzas internas. Hay más fuerzas internas aparte de la tensión y compresión, pero después las veremos. Entonces, pues queremos ver la magnitud de esa fuerza interna. Y eso es importante porque si tú le das demasiada tensión o demasiada compresión, pues se puede en compresión doblar o deformar la viga y en tensión pues incluso se podría romper. Aunque claro, una viga de acero pues es muy difícil de romper a tensión. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer?
voy a primero calcular las reacciones en los soportes. Este va a ser un paso que vamos a aplicar muy seguido. Reacciones en soportes. Para eso pues aplico mis condiciones de equilibrio. Suma de fuerzas en X. En este caso pues sería AX más 200. Igual a 0. Suma de fuerzas, esto es X. Suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en Y. Pues si ustedes ven el dibujito, sería AY más CY. Nada más. Y esto es igual a 0. Y la suma de momentos la voy a hacer respecto al punto A. Suma de momentos en A. Pues sería... bueno, hay varias maneras de sacarlo. Por ejemplo, para CY, recuerden que todas las medidas de todos los lados son 2 metros. También aquí hay 2 metros. Para la fuerza CY, haría respecto al punto A, que es este de aquí, haría giro positivo, porque CY levanta esto así y es giro en sentido antihorario. Entonces le vamos a poner CY. Suma de momentos en A sería igual a CY multiplicado por 2, que es el brazo de palanca, CY. 2CY por seno de 90. Seno de 90 es 1. En cambio, para la fuerza de 200, fíjense lo que voy a hacer. Voy a sacar la R, que sería esta línea, R. Voy a, como es un triángulo equilátero, pues aquí hay 60 grados. Entonces yo puedo aplicar la fórmula de RF seno del ángulo. Entonces sería 12Y, pero la de 200 produce un giro negativo porque hace girar esto en sentido horario. Entonces vamos a ponerle menos. Sería el radio, que es 2, pues es también un triángulo equilátero, por la fuerza, que es 200, por el seno de 60. Y esto va a ser igual a 0. De aquí voy a sacar mis tres valores, empezando por CY. CY la puedo sacar de la tercera ecuación, suma de momentos, y me va a dar lo siguiente. 200 seno de 60, pues vale 173. Entonces voy a ir poniendo aquí los valores. CY es igual a 173.2 newtons. Mientras que AY pues sería de la segunda ecuación menos 173.2. Y AX de la primera es menos 200. Entonces noten cómo algunas fuerzas me dieron negativa. Significa que en particular AY y AX las dibujé totalmente al revés. Entonces las tendría que cambiar. Lo que voy a hacer es un dibujo nuevo donde ya esté todo acomodado y ya esté todo, los valores que acabo de obtener ya estén pues bien definidos. Entonces miren, al final de cuentas mi pequeñísima armadura así, así, así. Ok. Aquí está la carga externa, que es 200. Este era el nodo A, nodo B, nodo C. CY, recuerdan, había dado 173.2. Entonces aquí la voy a colocar. 173.2 newtons. Mientras que AX era menos 200. AX va hacia acá entonces. Fíjense que la había dibujado a la derecha, pues realmente va a ir a la izquierda. Y vale 200. Lo cual es lógico porque tiene que contrarrestar la fuerza de arriba, ¿no? La carga externa. Mientras que AX iba hacia abajo y vale también 173.2. Lo cual también es lógico porque tiene que contrarrestar a CY. Además, si uno jala esta armadura con la fuerza de 200 newtons, con la carga externa, pues lo más lógico es que se entienda al levantar desde el punto A, que esto suba. Entonces el soporte lo evita con esa fuerza de 173.2 hacia abajo, en el punto A. Bueno, ya tengo los soportes, pero eso no es el objetivo realmente. El objetivo es determinar si las vigas están a tensión o compresión.
Bueno, lo que vamos a hacer es el método de nodos y la idea es elegir un nodo cualquiera. En este caso pues vamos a elegir el que sea A, B o C. Pues vamos a elegir el nodo A. Pudo haber sido cualquiera. Se tiene que elegir un nodo, pero hay una pequeña condición. Lo voy a poner aquí como punto número 2. Se elige un nodo que tenga, bueno, un nodo inicial. Le voy a poner nodo inicial que tenga cuando mucho dos elementos o dos vigas. Y lo digo, en este caso cualquier nodo sirve, porque cualquier nodo, si se fijan, tiene exactamente dos vigas que llegan allí. Pero hay armaduras donde pues un nodo puede tener muchas vigas, ¿no? Pues, por ejemplo, en este nodo hay 5 vigas, esa cosa que acabo de dibujar allí. Pero pues esos nodos se resuelven de otra manera, o se resuelven después más bien. Ahorita lo importante es elegir un nodo que no tenga tantas vigas, en este caso el nodo A, o el nodo B o el nodo C, cualquiera serviría aquí. Bueno, en este caso se elige el nodo y la idea es la siguiente. Si yo elijo el nodo A, voy a poner este puntito que representa, voy a como desarmar la armadura. Ese puntito representa el pasador o el tornillo que está uniendo mis vigas. Entonces voy a dibujar esta viga y aquí en el otro extremo hay otro tornillo. Mientras que aquí me dibujo así. Recuerden que estoy como desarmando. Y aquí está otro nodo. Bueno, la idea es que el tornillo que está en el nodo A, debe estar en equilibrio. Pues no se mueve, al igual que toda la estructura. Entonces vamos primero a dibujar las fuerzas que ya conocíamos, que era la fuerza de 173.2, que recuerden que este era AY, y una fuerza hacia acá de 200. Igual pude haber elegido mejor el nodo C, que tenía menos fuerzas, pero ya no importa. Ok, y ahora voy a dibujar una fuerza en cada una de las vigas. En este caso, pues como son dos vigas que están en el nodo A, este es el nodo A, este es el nodo B y este es el nodo C. Voy a dibujar dos fuerzas. Para que se nos haga fácil, siempre la vamos a dibujar apuntando hacia la viga, hacia adentro. Entonces, fíjense, aquí voy a poner una fuerza que voy a llamar TAB. Y también aquí una que se llame TAC. Entonces siempre las voy a dibujar, como les repito, hacia la viga. Entonces TAB y TAC. Este ángulo pues es 60 grados porque recuerden que es un triángulo equilátero. Entonces ahí ya tenemos esta situación. Bueno, ya que tengo pues mi nodo desarmado, ya pongo todas las fuerzas externas, que aquí las puse en verde, y pongo dos incógnitas, TAB y TAC. Bueno, no las voy a llamar T, porque T parece como si fueran tensiones. Mejor la voy a llamar F. FAB y FAC. Así mejor. Bueno, entonces tengo dos fuerzas que son incógnitas. Estas son las fuerzas internas que van a estar en la viga y son las que quiero encontrar. Entonces aquí en el nodo solamente voy a poder aplicar dos condiciones de equilibrio, suma de fuerzas en X y en Y. No se puede aplicar suma de momentos porque pues es un solo punto. Todas las fuerzas están en el mismo punto. Entonces pues, la suma de momentos no aplica. Pero vamos a aplicar suma de fuerzas en X. Y la suma de fuerzas en X quedaría así. Fíjense que FAC va a la derecha. También una componente de FAB más FAB. En este caso sería FAB coseno de 60. Y menos 200. Esto es igual a 0. Ahí está la suma de fuerzas en X para este nodo. Ahora, la suma de fuerzas en Y. Pues si se fijan en el dibujo, en mi diagrama de fuerzas, estaría FAB para arriba, pero en componente. Es decir, FAB seno del ángulo. Y hacia abajo
menos 173.2 igual a 0. Bueno, en lugar de seno del ángulo, le voy a poner de una vez seno de 60. Menos 173.2 igual a 0. Fíjense que de la segunda ecuación puedo obtener FAB. FAB sería 173.2 entre seno de 60. Lo voy a sacar entre seno de 60 y da 200. FAB. Aquí arriba voy a poner los valores. FAB es igual a 200 y da positivo. Eso es muy importante. Ahorita lo vamos a analizar. FAB es 200. Ok, FAC, sustituyo FAB, quedaría 200 coseno de 60 sería 100. Menos 200 es menos 100 y por lo tanto FAC dio 100. También da positiva. Entonces, ambas fuerzas dieron positiva. ¿Qué significa eso? Pues que no tengo que cambiarles el sentido. Tal como las dibujé, están bien dibujadas. Entonces, fíjense cómo podría suceder. Ay, esto no quería. Voy a hacer una nueva página. Y miren. Entonces, aquí tenía mi viga desarmada. Okay, aquí está otro nodo. Otro nodo. Ok, en el nodo A había esta fuerza de 173.2. Esta era una reacción del soporte. Hacia acá había 200. Y dibujé dos fuerzas. La FAB, que es esta. Y la FAC. FAB dio un valor de, vamos a recordarlo, 200. Y FAC dio un valor de 100. Ok, eso es lo que tengo hasta ahorita. Y una cosa muy importante. Tanto FAB como FAC dieron positivas. Si alguna hubiera dado negativa, por ejemplo FAC, yo tendría que borrarla. Bueno, borrar la flechita como la había dibujado. Y ponerla hacia afuera, hacia acá. FAC. Pero pues no tengo que hacer eso en realidad. Porque como dio positiva significa que realmente va hacia la viga, hacia dentro de la viga. Entonces así se va a quedar. Bueno, pero ahora viene el análisis más importante. Resulta que FAB, que vale 200, es la fuerza axial en la viga AB. Recuerden que este es el nodo A, el nodo B y el nodo C. Es la fuerza que hay en esa viga, pero ¿es tensión o es compresión? Y también AC tiene un valor de 100 newtons, pero ¿es tensión o compresión? Bueno, para saber eso vamos a aplicar el siguiente diagrama. Si yo tengo una viga, y esto pues hay que aprendérselo bien, y tengo unos nodos que son los tornillos que están en los extremos, supongamos que la fuerza, bueno, que este es el nodo A y ese es el nodo B, y que la fuerza AB la dibujé hacia acá, y está correcta, es decir, me dio positiva, y va en esa dirección. Bueno, primer punto. En el nodo opuesto, la fuerza tiene la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Ok, ¿qué quiere decir? Que si la fuerza en el nodo A va a la derecha o hacia dentro de la viga,
en el nodo B va a ir hacia la izquierda, también adentro de la viga. Entonces ahí estaría como, si yo calculo la fuerza en el nodo A, también la voy a conocer en el nodo B, simplemente la voy a dibujar en sentido opuesto. Pero ahora viene lo más curioso. Estas fuerzas que estoy calculando son las fuerzas sobre los nodos, que recuerden que tienen que verlo como los tornillos que unen las vigas. Sin embargo, no es la fuerza que hay en la viga en sí misma, sino que la viga reacciona en sentido opuesto. Es decir, si las dos fuerzas van en los nodos A y B van hacia adentro, la viga reacciona al revés, reacciona con una fuerza interna hacia afuera, lo cual va a hacer que la viga se estire, entonces la viga estaría en tensión. Entonces hay que aprenderse muy bien este diagrama. Lo que tú calcules en los nodos, a la viga le pasa lo contrario. Entonces, por ejemplo, vamos a poner una nueva página. En resumen, si las fuerzas van en los nodos van hacia la viga, entonces la viga reacciona al revés y la viga se pone en tensión. Si las fuerzas en los nodos van hacia afuera, entonces la viga reacciona al revés, se comprime. Entonces eso es lo que nos va a permitir determinar si una viga está a tensión o compresión. Entonces regresamos a nuestro dibujo acá, este de aquí. Fíjense que en esta viga FAB, bueno, esta armadura FAB y FAC tienen direcciones correctas hacia adentro. Quiere decir que el nodo B, su fuerza iría así, la fuerza AB. Y en el nodo C, la fuerza AC iría así. Porque recuerden que los nodos opuestos reaccionan de manera contraria. Quiero que se vean las flechas. Ok, entonces aquí están ya las flechas. Eso quiere decir que estas dos vigas están a tensión. Ok, aunque las flechas parece que comprimen la viga, realmente no están comprimiendo la viga. Son las fuerzas en los tornillos. La viga reacciona al revés. Ambas vigas reaccionan a tensión. Entonces ya un poco en clase le explicaré un poquito más a detalle esto, pero reaccionan al revés. Y esto es por la tercera ley de Newton. Pero ahora vamos a calcular la última viga, que es la viga BC. Entonces vamos a hacer un diagrama nuevo. Y bueno, una nueva página. Fíjense lo que tenemos hasta ahorita. Tenemos esta viga. Aquí. Aquí. Está muy chueco. Ok, ahí está, más o menos. Entonces aquí está esta fuerza de 173.2, esta fuerza de 200. Las reacciones en los soportes las había dibujado así y están correctas. Esta es la FAB y esta es la FAC. En el nodo B, por ejemplo, entonces la fuerza AB iría hacia adentro. FAB. Y en el nodo C, la fuerza iría hacia la izquierda. FAC. Es la misma, nada más en sentido opuesto. Entonces, así está la cosa. Ahora vamos a calcular la última viga. Recuerden que eso hace que estas vigas estén a tensión y a tensión. Ok, en la última viga vamos a usar el nodo B. Que el nodo B es el de aquí arriba. Ese es el nodo C, el nodo B y el nodo A.
Y también recuerdan que en el nodo B había otra fuerza, que es la fuerza de 200 newtons original. Entonces, si yo tomo el nodo B, fíjense lo que sucede aquí. Nodo B. Aquí está este nodito, esta cosa así. Esto así. Ok, entonces aquí está esta fuerza, 200. La fuerza AB ya sé que va hacia abajo. Esta fuerza la tengo que dibujar como ya sé su dirección, la dirección que ya determiné. Y voy a dibujar la última fuerza, la fuerza AC, hacia la viga. Recuerden que habíamos establecido como pues un procedimiento de siempre apuntar la fuerza hacia la viga. Entonces, así. Lo cual no parece tan lógico porque estas tres fuerzas no estarían en equilibrio, pero la voy a dibujar hacia la viga para que siempre sea igual. Y la voy a llamar FAC. Entonces, mi diagrama, si yo hago un par de ejes, aquí, este ángulo es 60 y este también. Recuerden, triángulos equiláteros. Entonces tengo ahí mis tres fuerzas y vamos a hacer la suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X sería igual a 200 más FAC coseno de 60. Recuerden que FAB ya tenía su valor, FAB valía 200. Si no nos recordamos, aquí estaba el cálculo, FAB 200, aquí está. Bueno, entonces sería menos FAB, o sea, menos 200 coseno de 60, igual a 0. Ok, esa es la suma de fuerzas en X. Y la suma de fuerzas en Y, pues las dos fuerzas van hacia abajo, así es que tendrían que ser negativas las dos. Menos FAC seno de 60 menos FAB seno de 60 también, igual a 0. Ah, bueno, pero FAB vale 200, esto de aquí le voy a poner 200. Menos 200 seno de 60. Ok, de ahí lo que van a obtener es que FAC es igual a menos 200. ¿Qué quiere decir? Que FAC pues realmente no va en esa dirección, va para el otro lado. De hecho, de la primera ecuación también lo pudieron haber obtenido, o sea que FAC es menos 200, pues no importa. Cualquiera de las dos ecuaciones les da el mismo resultado. Vamos a comprobarlo, 200 coseno de 60 menos 200 entre coseno de 60, pues sí, da menos 200. Las dos ecuaciones les daban el valor de FAC. ¿Qué quiere decir que FAC sea negativa? Bueno, lo que significa es que la tengo que dibujar otra vez, pero al revés. Entonces vamos a hacer nuestro último diagrama, ya todo completito. Nodo aquí. Nodo aquí. Y nodo aquí. Ok, fuerzas externas, esta vale 173.2, esta vale 200 newtons, F, a ver, les pongo letras A, B, C. FAB queda hacia adentro y también FAC, estas valen 200 y 200 también, no, la FAC valía 100. Ok, así había quedado el primer diagrama, lo cual significa que el nodo B, la fuerza AB va así, 200 newtons, y el nodo C, la fuerza AC va hacia la izquierda, 100 newtons. Y eso quiere decir que estas vigas están en tensión, tensión y tensión. Recuerden, la viga reacciona opuesto a los nodos, por lo tanto se estira.
Pero en el último cálculo, la fuerza AC, caray, no la había llamado AC, aquí cometí un error todo el tiempo, bueno, ni modo, se va a quedar así, era FBC, FBC. Entonces, ahí fue un error en el que le puse la letra incorrecta, espero que eso no cause un conflicto, es lo de menos, es la fuerza que va en esa viga, ¿no? Que le había llamado FBC. Ok, FBC. Dejen corrijo todo. FBC. Ok. Entonces FBC vale 200, pero está... Fíjense cómo yo la dibujé hacia abajo, hacia adentro de la viga. Lo cual quiere decir que si da negativa no va hacia adentro, sino que va hacia afuera. Entonces FBC va a ir así, miren. Y va a valer 200. Esta es FBC. Esta es FAC. Esta es F... Ah, no, esto lo estoy poniendo mal. Esta es FAB. Hay que tener mucho cuidado con las letras. FAB. Y esta sí es FAC. Ok, FBC no iba hacia dentro de la viga, iba hacia afuera. Entonces aquí abajo también iría hacia afuera. O sea, este es FBC y vale 200. ¿Qué quiere decir? Que la viga reacciona al revés. Esta viga reacciona opuesto a los nodos. O sea, esta viga está en compresión. Entonces finalmente lo que vamos a contestar y como lo vamos a contestar es lo siguiente. También acuérdense que aquí había una carga externa de 200 y aquí había una reacción CY de 173.2. Ok, ya tenemos todo. Ya tenemos las fuerzas externas, las fuerzas internas. Aquí en este método hay que tener mucho cuidado, pues como yo, que no puse bien las letras, pero sobre todo tener mucho cuidado con las direcciones, con los signos, con el criterio, etcétera, y va a requerir un poquito de práctica para que lo dominen. La respuesta entonces es la siguiente. Fuerzas internas ok. Escribo bien. Fuerzas internas. Ok. La viga AB, o sea, la FAB, será igual a 200 newtons en tensión. Entonces así le voy a colocar 200 N y entre paréntesis T. La FBC vale 200 también, pero esta está en compresión. Y la FAC, la de abajo, esa vale solo 100, pero está en tensión. Finalmente, como para, digamos que sea fácil saber si una viga está en tensión o compresión, es lo siguiente. Si ustedes dibujan las incógnitas siempre dirigidas hacia la viga, como por ejemplo aquí o aquí, y les da positiva, significa que esa viga va a estar en tensión. Pero si la dibujan igual hacia la viga, como esta de aquí, la FBC, y les da negativa, significa que es compresión. Entonces, si hacen siempre el dibujo de la misma forma hacia la viga, las fuerzas positivas son tensiones y las fuerzas negativas son compresiones. Y eso les puede ayudar al principio para pues, hacerlo un poco más simple, ¿no? Positiva tensión. Entonces, lo voy a poner aquí. Fuerzas positivas significa tensión. Y las fuerzas que te den negativa van a estar en compresión. Pero recuerden, para que esto funcione, siempre tienen que dibujar la fuerza, cuando sea incógnita, la fuerza hacia la viga. Y bueno, pues esta es la idea. Hay que tener mucho cuidado con este método. Es fácil cometer errores, pero pues hay que practicarlo. Ya después veremos otros métodos, sobre todo el método de secciones, pero este es el primer método que vamos a conocer. Pues bueno, jóvenes, entonces en clase nos vemos para hacer más ejercicios de esto y contestar dudas y esperemos que todo quede claro con eso. Entonces me despido y hasta la próxima.